Por favor, Mauricio, muchas gracias. Mucho gusto. Mi nombre es el doctor Arturo González, médico de siniestros de Áncora, y les doy una cordial bienvenida a la sesión del día de hoy, esta sesión del programa de salud a distancia que Áncora ha implementado con el fin de proporcionar a nuestros clientes y amigos información oportuna, verídica y de importancia médica. En estas ocasiones, pues el tema más importante que está en boga es relacionado a COVID. Es por eso que el día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Carlos Rodríguez Zárate. Él es el director médico del Hospital San Javier en Guadalajara. Él es el presidente de la Comisión de Salud de American Chamber de Guadalajara y también funge como asesor médico del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara. Es un gusto tenerlo, doctor Rodríguez Zárate. Les recuerdo que esta sesión está siendo grabada en vivo y usted podrá consultarla nuevamente a través de nuestras diferentes redes sociales y nuestra página en internet. También les recuerdo que pueden compartir sus dudas y comentarios a través de el menú que se localiza en la parte inferior de su pantalla de preguntas y respuestas. Y con gusto, al término de la sesión, se les dará respuesta. Sin más por el momento, dejo el micrófono abierto al doctor Carlos Rodríguez Zárate con la sesión de hoy titulada Efectos de la etapa post-COVID en la salud COVID-19. Por favor, Mauricio, cambiamos presentación. Doctor Zárate, por favor, comparta contenido. Perfecto. ¿Listo? Listo, doctor. Pues buenas tardes a todos ustedes. Me da un gusto saludarlos. Gracias, Áncora, por esta posibilidad de poder compartir estos conocimientos, sobre todo en esta época tan importante a todos en la pandemia. Gracias a todos los asistentes por su interés. Y esta tarde vamos a compartir un poco algunos conocimientos que quise seleccionar, que nos van a dar a entender un poquito los efectos en la salud que esta pandemia está trayendo, que empieza sobre todo desde la parte del distanciamiento social, el aislamiento, y cómo genera estímulos muy importantes en el organismo y que finalmente los vamos a ver o los estamos empezando a ver en esta etapa media básicamente de la pandemia en algunos países, y que se verán obviamente comprometidos en su salud al final de la pandemia y en la etapa post-pandemia, en este caso COVID. ¿Sí? Voy a tratar de compartir algunos términos, espero no caer en mucho tecnicismo, y de todas maneras estoy a sus órdenes para cualquier duda que tuviéramos tener al final de la ponencia. Quisiera comentarles inicialmente que esta es pues una más de las pandemias que hemos tenido en la historia del mundo, y como verán aquí tenemos una de las relatos de las pandemias más importantes que vemos. Inicia desde la peste antonina, que se generó o se gestó en el Imperio Bizantino. Fue la primera epidemia de peste de la que se tiene constancia. Esta finalmente se dio en la capital imperial, que había perdido en su momento ya casi 40% de su población y que había cobrado la vida prácticamente de 4 millones de personas, de pacientes afectados de esta pandemia. Posteriormente mencionamos la peste negra, que fue una de las pandemias más importantes, y aquí pueden ustedes ver específicamente que es la de mayor impacto en la vida de la población, la cual se generó 200 millones de vidas que fueron afectadas en ese entonces. Se considera la pandemia más importante y más devastadora de toda la historia del mundo. Esta peste negra o bubónica la vivió específicamente entre los años
de 1346 a 1353. Como les decía, una de las mayores pandemias de la historia, y que 5 siglos más tarde se descubrió que su origen fue animal, concretamente provocado por las ratas, y que estas fueron dispersándose y obviamente contaminándose a través de mejor dicho, de distintos países a través de la transportación, porque en ese momento, sobre todo, coexistían mucho con las personas y con las embarcaciones o barcos que atravesaban distintos puntos en ese momento de los continentes. Y que esto finalmente trajo, como les decía, se calcula entre 80 y 30 millones de personas afectadas. Posteriormente a esta tenemos a la viruela, ¿sí? Con 56 millones de muertes en 1520, que todo el mundo conocemos que fue el virus de la varicela, y causando esta parte una enfermedad como le llamamos o le conocemos como la viruela. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa que prácticamente diezmó a la población mundial desde la aparición de esta, y llegando a tener tasas de mortalidad de hasta un 30%. Seguida a esta, tenemos específicamente la aparición en orden de importancia de la gripe española. Esta, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, en 1914 a 1919, se registró el primer caso de la gripe española, y curiosamente se detectó clínicamente en un hospital de Estados Unidos. Por eso fue bautizada así, porque en ese momento España era el único país que mantenía una postura neutral en esta gran guerra, y que compartía de manera importante toda la información de la afectación que tenía en su país, cosa que algunos otros países no la hacían, y por tal motivo se denominó la gripe española. Esta gripe española se extendió por todo el mundo, casi de manera muy importante en ese momento en las personas o el personal de las tropas que en ese momento vivían esta guerra. Se estima que la tasa global de mortalidad fue entre el 10 y el 20% de los afectados, llegando a morir prácticamente en el mundo entre 20 y 50 millones de personas. Posteriormente a eso encontramos a la gripe asiática, que también fue otra de las pandemias muy importantes en ese entonces, que fue esto en 1957, y que seguida a esa se dio también lo que viene siendo la gripe de Hong Kong. La gripe de Hong Kong, acá la vemos específicamente, vemos de manera ilustrativa el tamaño de las pandemias, los años y las muertes generadas. La gripe de Hong Kong también fue originada en Asia, y es en este caso fue una variación del virus de la gripe A, H3N2, y que se gestó en 1968. Como consecuencia o secuela de esta pandemia, alrededor de 1 millón de personas fueron víctimas de esta cepa de la gripe. Y después, otra pandemia importante que tuvimos o tenemos en la actualidad todavía es la del virus del VIH, que es una de las pandemias más grandes y más recientes de la actualidad, conocida como SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y que sus primeros casos se documentaron en 1981. Se considera hasta este momento que su origen fue animal, y sus efectos pueden obviamente causar o describirse como un agotamiento del sistema inmunológico. Su contagio se produce por efecto o contacto de fluidos corporales, y que en su momento pues continúa ya atenuándose, y el descubrimiento inicial de su causa permitió que se expandiera esto de manera muy importante, y que últimamente ya ha sido, de acuerdo a los avances de la medicina, controlada en cierta manera. Esta información es importante conocerla, porque finalmente hemos sido expuestos a través de toda la historia de distintas pandemias, y por acá abajo podemos ver lo que en su momento representa el coronavirus comparado con todas las pandemias que se han generado en la humanidad.
Esta es otra diapositiva que muestra de manera más importante lo más letal, y como les comentaba, la más letal fue la peste negra o bubónica, seguida por la viruela, en tercer lugar la gripe española, la plaga Justiniano, el HIV, luego se dio la tercera peste, y así sucesivamente hasta por el momento. Esta es una bibliografía del inicio recién de la pandemia. Obviamente todo el mundo sabemos que ya las muertes actuales no son las mismas, andamos alrededor de ya de 50.000 muertes en el mundo. Y quería nada más compartir porque creo que es importante entender lo que en este momento estamos viviendo, y que en su momento vamos a entender que muchas de estas pandemias han sido generadas por cuestiones de zoonosis que son relacionadas específicamente al transporte o generación a través de los animales. Aquí les comparto algunas imágenes justamente de estas pandemias y que hacen reflexión a lo mismo, ¿sí? En la época bizantina, y esta lo que viene siendo la fiebre española, ¿no? Que no, aunque no se asemeje exactamente a lo que vimos, pero es un cuadro muy similar a lo que se ve en la actualidad en las instituciones de salud. Por tanto, cuando hablamos de la pandemia del coronavirus, hablamos de una disrupción masiva de la vida que va a afectar de manera importante todo lo que viene siendo el aspecto personal, la relación familiar, laboral, y todo lo que viene siendo todos los cambios específicamente que se han dado en la comunidad que ha sido afectada y que en este momento es una afectación globalizada en el mundo. Por tanto, esta pandemia silenciosa está generando de manera importante afectaciones en nuestra salud, y afectarán de manera importante la salud futura debido al confinamiento. Aquí podemos revisar un poquitito la fisiopatología que encontramos, donde lo que vienen siendo los lockdowns, vienen siendo específicamente los hacinamientos, los confinamientos de gente, el aislamiento, el distanciamiento físico y la isolación básicamente que tenemos, que vivimos y hemos sufrido y que vivimos los 2 últimos meses en el mundo, genera específicamente un deterioro de la salud psicosocial, por un lado, y por el otro, obviamente, el incremento de las afectaciones a nivel económico o financiero del mundo. Estas ambas van a generar específicamente un problema de un estrés crónico que estamos viviendo en el mundo, y que va a generar alteraciones específicamente también en el comportamiento de los estilos de vida. Si analizamos, muchos de estos afectaciones en el comportamiento del estilo de vida se dan sobre todo en el aspecto de la alimentación, que va a generar una perturbación en el aspecto de la producción de energía y lo que le llamamos o conocemos como homeostasis. La homeostasis es el equilibrio específicamente de las funciones orgánicas del cuerpo humano. Esto generando de manera importante un empeoramiento de aquellas personas que ya tenían alteraciones desde el punto de vista del peso, o empeorando específicamente los problemas de obesidad o generando problemas de sobrepeso. Y mismos que van a generar de manera importante un incremento en los factores de riesgo de salud. Primero, lo que le llamamos una resistencia a la insulina, generado esta afectación es una desensibilización de la respuesta a una hormona que se produce llamada insulina por parte del páncreas, y que normalmente se secreta cuando nosotros iniciamos a comer un exceso de carbohidratos o comidas altamente en calorías y bajas en el aspecto nutricional. Muy típicas en estas etapas de confinamiento, de aislamiento, donde aumentamos el consumo importante de snacks, de alimentos sin valor nutricional, de alcohol y de otras sustancias que en su momento pueden conducir también al incremento de los depósitos de grasa en el organismo. Y que finalmente estos van a repercutir de manera importante con
los fluidos del cuerpo, porque el exceso de insulina, el exceso de azúcares, va a producir una retención de líquidos que en algún momento pueden generar elevaciones de la presión arterial. Y estas condiciones es el preámbulo o el escenario inicial que detona finalmente de una manera crónica la aparición de procesos como pueden ser la diabetes mellitus tipo 2, los procesos o afectaciones cardiovasculares y cerebrovasculares. Aquí tenemos específicamente una imagen que nos permite explicar, este es el cerebro y el centro regulador de manera más importante que responde a los eventos específicamente de estrés o procesos de inflamación son detectados y sensados por este cerebro, ¿sí? Y finalmente el hipotálamo emite una señal hacia la pituitaria, ¿sí? Y esto genera cambios importantes a nivel de un órgano que conocemos como las glándulas suprarrenales, que es aquellas glándulas que tenemos arriba de nuestros riñones, y que es el órgano por excelencia que va a controlar todo lo que viene siendo la respuesta ante el estrés y la respuesta ante procesos inflamatorios, produciendo de manera importante una hormona que creo que todos conocemos como cortisol, que es una de las hormonas del estrés. Y asimismo también se producen otras sustancias que conocemos como adrenalina y noradrenalina, que van a generar respuestas específicamente ante las situaciones de estrés agudo y estrés crónico. Por tanto, una de las situaciones que detectamos específicamente es que las sociedades cada día serán menos sociales, ¿sí? Y esto no es bueno para el ser humano. El ser humano es una persona que está acostumbrada a la convivencia, más si hablamos de la cultura latina, nos vemos afectados de manera importante el no poder dar un abrazo, un beso, un saludo, el estar cerca y demostrar esa fraternidad o ese cariño hacia las personas que conviven o que finalmente tenemos una relación más cercana. Por tanto, generando ansiedad, depresión, lo que conocemos como un estrés postraumático y algunas otras enfermedades que hemos comentado. Vemos en la vida actual cómo el distanciamiento social de la familia, de amigos, de compañeros, de parejas, encontramos miedo y terror a infectarse, el uso propiamente de las mascarillas, el bombardeo que tenemos de las redes sociales, de la información en la prensa, en la televisión, pues ha generado una pandemia más de miedo que de la importancia que puede tener el virus, que sí la tiene, pero esto se ha potencializado más por esta mala información. Aunado a esto, pues vivimos la suspensión de eventos deportivos, de conciertos, de misas, aquellos que lamentablemente caen internados en los hospitales por esta afectación de COVID, muchas veces no tienen apoyo ni visita de sus familiares. No hay esa convivencia, ese apoyo que requieren. Finalmente conviven con gente de los hospitales, pero gente que también no muestra su rostro, está vestida, está aislándose de cualquier evento que pudiera contagiarlos. Entonces, realmente es una afectación muy importante de aquellos pacientes que viven las áreas de terapia intensiva en los hospitales cuando están infectados del COVID. Familiares de pacientes que perdieron la vida también y no volvieron a verlos. Simplemente trajeron a sus pacientes a los hospitales, no los volvieron a ver, no pudieron cuidarlos, no pudieron despedirse, ni en muchos casos darle la sepultura de acuerdo a su religión o a sus costumbres. Y también pues hemos visto la agresión a trabajadores de salud por miedo al contagio. Y todo esto trae de manera importante todo esto que estamos viviendo de esta ansiedad y que en su momento puede repercutir específicamente en la salud mental. Lo que conocemos como estrés, en nuestro psicosomático, les comentaba que durante esos estímulos de generación de estrés en el organismo, de sentir esa sensación
de miedo, de terror, genera en el organismo la liberación de unas sustancias y hormonas que van a generar o se llaman neurotransmisores, como es la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina o noradrenalina, el cortisol y algunas otras hormonas relacionadas específicamente con la respuesta fisiológica ante el estrés y que clínicamente o el paciente lo nota porque el estrés nos genera un cambio del organismo hacia una fase de alerta. Le llamamos, es un instinto de supervivencia, de protección del organismo, donde en su momento el cuerpo se prepara para enfrentar o para huir de esa amenaza. Y ahí es cuando libera distintas sustancias como es la adrenalina, la noradrenalina y prepara el organismo y encontramos la dilatación de nuestras pupilas para tratar de tener una mejor visión. Hay una inhibición de la salivación, por eso vemos cuando tenemos un coraje que se nos seca la boca, ¿sí? Hay una relajación y una apertura de los bronquios, se nos acelera el corazón, y algo importante es que hay una inhibición del movimiento y la secreción específicamente de las sustancias relacionadas con el proceso digestivo. Lo primero, esto es una preparación ante un evento y cómo el cuerpo se prepara para enfrentarla y que finalmente el cuerpo se preocupa en ese momento en lo prioritario y en lo que nos va a salvar la vida, como son la circulación hacia el corazón, hacia el cerebro, pulmones y músculos. Y deja de lado lo que no es prioritario, como es una irrigación hacia el sistema digestivo, el estómago, el intestino, y por eso verán que normalmente encontraremos situaciones propiamente de úlceras o gastritis o problemas de mala absorción o problemas de intolerancia digestiva. El hígado trabaja para producir mayor energía para esa necesidad propiamente que pudiera tener en su momento el organismo, estimulando la producción de glucosa. Por tanto, en esa situación, la glucosa se eleva y como respuesta también tenemos una elevación de la insulina para transportar esa glucosa y convertirse en energía en las células. Y que si esta situación como tal no se da, esto lo vemos en el estrés diario de la vida, ¿sí? Y finalmente son situaciones que nos conducen a la energía que no se ha liberado, se almacena y finalmente eso lo vemos clínicamente como un aumento de peso y un aumento en los perfiles grasos de la sangre. Hay también un aumento de la secreción de adrenalina, noradrenalina, como les decía, que tiene que ver mucho con la regulación de la presión arterial, del ritmo cardíaco, y obviamente la agudización también de nuestros sentidos más importantes. Esto lo conocemos como el estado o el síndrome general de adaptación que en su momento fue descrito por Seyle en el año 1914 y que habla específicamente, como verán, esto es cómo el cuerpo se adapta a una situación específicamente de alerta, que era lo que explicaba hace un momento. Hay una preparación del organismo que responde, ¿sí? Y que finalmente, luego, de manera natural, se adapta, ¿sí? Y se reducen los niveles de estrés, pero cuando tenemos una situación que es continua por semanas, meses, años, entramos en lo que se llama una etapa de resistencia. El cuerpo se va adaptando a esa situación crónica de estrés y esto lo relacionamos a veces con la vida diaria, con personas que conviven o coexisten con relaciones crónicas de tóxicas, problemas laborales, problemas de enfermedades, familiares que a veces cuidan a otras personas enfermas, trastornos económicos, trastornos de salud, y que finalmente el cuerpo, después de muchos meses o años, y dependerá obviamente también de la posibilidades o la condición de salud de esa persona,
finalmente caemos en una etapa de desgaste total, donde en su momento es cuando se empiezan a presentar específicamente muchas de las enfermedades que conocemos, ¿sí? Como es la hipertensión, los infartos, la depresión, alteraciones muy importantes, sobre todo en el sistema inmunológico, cáncer, ¿sí? Y que siempre van a tener un inicio de muchos años de evolución. Este es uno de los síndromes aceptados de manera muy importante por la ciencia y que explica de manera muy importante y que, déjenme comentarles, que tiene muy poco tiempo el entender de manera muy específica este cuadro de cómo el cuerpo responde y todas las afectaciones que genera en el organismo ante la situación de estrés que vivimos. Y esta pandemia pues va a ser algo que va a impulsar de manera muy importante el estrés crónico que ya muchas de las personas viven en su actualidad. Entendemos esto como estrés agudo y crónico, como les decía, hay una aparición o agravamiento de enfermedades que pueden ser gastrointestinales. En un momento voy a compartir con ustedes algunas imágenes para que vean la importancia que tiene el sistema digestivo contra el estrés. Les comentaba que hay una relación directa de una disminución en el proceso de circulación, nutrición de esta mucosa gástrica y que finalmente se va a ver afectada. Asimismo, el sistema cardiovascular. Entendamos que el estado de estrés agudo va a repercutir de manera importante en la circulación, en la manera como el corazón se ve afectado, en su funcionamiento, asimismo la parte respiratoria. El estrés es uno de los factores más importantes de disminución del sistema inmunológico. Su causante más importante es la liberación excesiva de la hormona llamada cortisol. Asimismo, vamos a encontrar alteraciones dermatológicas y obviamente alteraciones desde el punto de vista de la salud mental. Los signos más frecuentes de estrés que encontramos son problemas mayores del ciclo del sueño, fatiga es uno de los síntomas frecuentes, alteraciones en los niveles de energía, pérdida de apetito, trastornos de tipo emocional que están pues, muy ligados a la preocupación y al miedo ante el virus, la negativa de ver estos eventos diarios que estamos viviendo cada día y los sentimientos de inseguridad, tristeza y rabia específicamente por lo que está pasando, sobre todo desde el punto de vista ya económico, ¿no? Porque hay mucha gente que no puede regresar a sus actividades económicas por todo este confinamiento que existe. Y también trastornos desde el punto de vista del comportamiento que tienen que ver mucho con el incremento y uso de alcohol y drogas, ¿sí? Que se estimula de manera más importante el consumo, la dificultad para la concentración, alteraciones desde el punto de vista de la memoria y lo que nos imposibilita a veces el poder realizar nuestras actividades diarias bajo una concentración adecuada. Irritabilidad y agresión, ¿no? Ustedes han visto inclusive las noticias cómo se ha incrementado la agresividad y la vemos inclusive en algunos países enfocada inclusive al personal de salud. Por tanto, esto va a generar una ola muy importante de alteraciones desde el punto de vista de la salud mental que tendrán que ver con el aspecto de depresión y manía, ansiedad, ciertos tipos de esquizofrenia, el estrés postraumático, la psicosis reactiva, trastornos de adaptación y, como les comentaba, el incremento en el consumo de drogas y alcoholismo, ¿no? Volviendo un poquitito a esta imagen de la fisiopatología, revisaremos un poquitito ahora, ya vimos los trastornos que generan un poco la parte de estrés desde el punto de vista psicosomático, y ahora revisaremos una parte importante que vemos acá, qué es lo que pasa a nivel del organismo,
que tienen que ver con la producción de glucosa, con la producción de insulina, para entender ya específicamente las alteraciones desde el punto de vista orgánico o metabólico. Aquí compartimos uno de los comportamientos más importantes durante la pandemia, es el incremento del aumento del consumo de alcohol, la disminución en la actividad física, el incremento en comer snackings, son papitas, churros, todo ese tipo de cosas que finalmente van a elevar el consumo de alimentos no sanos y altos en contenido calórico. Y pues dietas no sanas, ¿no? Y aquí vemos cómo el índice de mortalidad y la comorbilidad de enfermedades que hemos visto en el transcurso de la pandemia y hemos ido aprendiendo al respecto de este virus, ¿no? Como la mortalidad en personas que no tienen condiciones o que son sanas es realmente el riesgo es mínimo, ¿sí? Y cómo el índice de mortalidad se eleva de manera importante cuando una persona tiene cáncer, cuando hay hipertensión, y que es lo más frecuente que hemos visto en personas de la edad media, inclusive hasta jóvenes, y obviamente no se diga en la edad adulta. Nos llama mucho la atención, sobre todo la aparición en personas jóvenes, sobre todo en el aspecto de sobrepeso, diabetes, hipertensión, que han sido las personas más afectadas y sobre todo las personas que más complicaciones y que han tenido que ser internadas en las terapias intensivas y han tenido que ser manejadas con ventiladores como ayuda por parte de su respiración. Aquí, otro de los factores importantes, como verán aquí, el estrés. Hablábamos un poquitín de lo que era la respuesta del hipotálamo en ambos casos, ¿sí? Esto es el estímulo a las glándulas suprarrenales y cómo de manera importante estimulamos cortisol. El cortisol es una hormona importantísima para la vida, sin cortisol no podemos vivir, pero la elevación de cortisol de manera crónica y elevada generará una etapa de catabolismo. Cuando hablamos de catabolismo hablamos de una destrucción de nuestro propio organismo. Asimismo, estas suprarrenales producen otra hormona que se llama DHA, que tiene una función anabólica y que finalmente esta hormona tiene un efecto muy importante de contrarregulación con el cortisol. Y en el hombre y en la mujer, esta DHA será el precursor, como lo vamos a ver en un momentito más adelante, de nuestras hormonas esteroideas o hormonas masculinas o femeninas en el transcurso de nuestra vida. Por eso la gran importancia que tiene el estrés desde el punto de vista hormonal, y no se diga cuando vemos específicamente el efecto del estrés a nivel de nuestra tiroides. Nosotros tenemos dos glándulas reguladoras que no podemos separar, y no podemos separar sobre todo en esta condición de estrés, porque las glándulas suprarrenales y la tiroides rigen nuestro funcionamiento orgánico. Cuando nosotros tenemos mucho estrés, si las suprarrenales empiezan a hiperactuar, van a producir una disminución de la función de la tiroides, ¿sí? Por tanto, cuando esto se produce, vamos a tener un enlentecimiento de todo nuestro funcionamiento metabólico. Por tanto, habrá un compromiso de la producción de las hormonas tiroideas, como se llaman T4 y T3, ¿sí? Y que son muy importantes porque son específicamente reguladores de todo lo que pasa en nuestro organismo. Nosotros, es importante brevemente comentarles, la tiroides secreta una hormona que se llama T4, que es levotiroxina, y esta debe convertirse en T3, que es la hormona más importante porque es la que se considera la hormona activa, la que realmente tiene una acción a nivel de las células y se considera biológicamente activa. La T4 es una hormona precursora de la T3 y que tiene poca actividad biológica, pero esta se tiene que convertir en el hígado, en los riñones y específicamente en el sistema digestivo. Y cuando nosotros tenemos elevación del cortisol por estrés, se va a ver bloqueada esta conversión. Por tanto, las funciones de
la tiroides van a estar comprometidas. Entonces, un paciente que tiene estrés tendrá cierto tipo de grado de una disfunción tiroidea. La otra parte importante que les comento aquí es la importancia que tiene el estrés en la producción o afectación de del funcionamiento del sistema digestivo. Aquí pueden ver las barreras o la membrana intestinal, y que la membrana intestinal consideramos que es nuestra primera barrera inmunológica más importante. ¿Por qué? Porque la producción de inmunoglobulinas se realiza en el intestino en un 60-70%. Y esta se ve afectada en distintas condiciones, como son estrés, como son las toxinas que normalmente encontramos a veces en los alimentos, partículas de los alimentos, como pueden ser conservadores, como pueden ser colorantes, como pueden ser proteínas que no se digieren, como la del gluten, el exceso de medicación, de antibióticos, propiamente los patógenos que a veces encontramos, o bacterias o virus, en el ambiente, en los alimentos, en el agua o en aquellos alimentos contaminados, y también algunas afectaciones de distintos órganos, como puede ser el hígado, ¿no? Finalmente, nosotros tenemos normalmente una barrera cerrada, como ven aquí, ¿sí? Nuestra barrera inmunológica o la barrera del intestino es una barrera impermeable, y que todos estos procesos generan inflamación y que van a generar que estos puentes se empiecen a abrir, disfuncionen, y todas estas partículas empiecen a cruzar esta barrera inmunológica, esta barrera o intestinal, generando alteraciones muy importantes en el proceso de salud, generando intolerancias alimenticias y asimismo estimulando procesos inmunológicos muy importantes en el organismo. Como un ejemplo podemos tener la artritis reumatoidea, ¿sí? Las afectaciones propiamente de la tiroides y otras afectaciones también del sistema nervioso, como puede ser la esclerosis múltiple u otras afectaciones que podemos generar de origen autoinmune. Es por eso importante mencionar la importancia que tiene la salud digestiva en esta situación de estrés. Aquí podemos ver lo que le llamamos nosotros un intestino permeable, ¿sí? Que cuando sus barreras se separan, empieza a generar lo que le llamamos en inglés el leaky gut, que viene siendo un intestino permeable, y toda la relación que tiene con los distintos órganos. Cuando hablamos del cerebro, el intestino es considerado como nuestro segundo cerebro, porque tiene una conexión directa, circulatoria y de inervación nerviosa con el cerebro, generando o estando detrás muchas veces de procesos de depresión, de ansiedad y de enfermedades de déficit de atención. En la piel estará relacionada con problemas de acné, de rosácea, de eczema, psoriasis, que son procesos también inmunológicos. En la tiroides está muy relacionada con el hipotiroidismo de Hashimoto, ¿sí? Que viene siendo un hipotiroidismo de origen inmunológico, ¿sí? Y que es una de las razones más frecuentes de hipotiroidismo, generando también las otras formas de hipotiroidismo, ¿sí? Y también del Graves, que es una alteración de hipertiroidismo, ¿sí? Asimismo, como les decía, tiene un factor desencadenante de la artritis reumatoidea, de la fibromialgia y de los dolores de cabeza o cefaleas. Alterará de manera importante también nuestros suprarrenales, y aquí lo más importante comentarles es que las suprarrenales, y así como el cerebro, sensan específicamente no solamente situaciones de estrés ligadas a estrés emotivo, sino también procesos inflamatorios. Todo lo que son procesos inflamatorios, y en este caso estamos mencionando una inflamación del intestino, nuestro organismo lo sensa como estrés, como un estrés fisiológico. Por tanto, la respuesta será la misma.
no necesitaremos de una pandemia, sino de una situación de estrés o procesos inflamatorios en el cuerpo para que las reacciones sean similares a lo que estamos comentando. El estrés también tiene, como les decía, una regulación importante por los órganos que se afectan en el funcionamiento hormonal. Brevemente les explico, les decía que el estrés crónico tiene una importancia de bloqueo en la formación hormonal y como primer punto les comento, el precursor más importante de todas nuestras hormonas, que les llamamos hormonas esteroideas y que normalmente la conocemos como hormonas sexuales, ¿sí? O hormonas en este caso como es el cortisol. Su colesterol forma una primera hormona que se llama pregnenolona y esta toma dos caminos, una que se llama progesterona y otra que se llama DHA, y que finalmente van a ser precursoras de la testosterona y esta de los estrógenos en la mujer o en el hombre. Cuando nosotros tenemos una situación de estrés, estos mecanismos se van a bloquear, ¿sí? Porque la progesterona, como ven aquí, es uno de los precursores más importantes del cortisol. Entonces, cuando nosotros estamos ante una situación de estrés, recuerden que el organismo nos va a generar el cambio a una fase de alerta, porque es prioritaria la vida, y por ende el cortisol es la hormona más importante que se debe formar y se bloquean las otras formación de hormonas. Por tanto, el estrés crónico nos conducirá a una, como ven acá las flechas, nos conducirá a una disminución o alteración en la formación de los estrógenos, ¿sí? De los andrógenos, como vienen siendo testosterona y dihidrotestosterona, para tratar de garantizar la formación de cortisol, que les comentaba, que provenía en este caso de la progesterona. ¿Sí? Hay otras hormonas importantes también que se llama aldosterona, que también la produce las suprarrenales y que tiene una relación directa con la regulación del sodio y potasio y los líquidos en el cuerpo y que tienen una relación también importante con la regulación de la presión arterial y los líquidos en el organismo. Por tanto, como vemos, esas son las alteraciones importantes desde el punto de vista fisiológico, más importantes que genera el estrés, y que no quise profundizar mucho porque es una situación muy compleja, es una práctica para muchas horas o varias sesiones, pero quise ser un poquito específico. Por tanto, ahorita voy a pasar a un tema de cómo podemos fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es importante comentarles que mientras no haya una vacuna, mientras no haya un tratamiento, la única herramienta que tenemos es nuestro sistema inmunológico. Es el único que nos puede curar no solamente de los virus, sino de las enfermedades. Por tanto, es muy importante entender que toda aquella condición de vida, de salud, que afecte nuestro sistema inmunológico, tendremos como consecuencia una labilidad para poder contraer cualquiera de estas situaciones. Recomendaciones específicamente para mejorar lo que viene siendo nuestro sistema inmunológico. Tenemos la vitamina C, que tiene muchas funciones antioxidantes y de manera importante la defensa del sistema respiratorio y sirve como cofactor para muchas otras reacciones del organismo. Asimismo, la vitamina C, el zinc, el selenio, el complejo B, alimentos como pueden ser la miel, que tiene efectos importantes bacteriostáticos y de estímulo también en el sistema inmunológico, el ajo, que contiene sulfuros y que van a ayudar de manera importante como bacteriostáticos y como ayudas al componente específicamente de detoxificación del cuerpo. La cúrcuma, que tiene un efecto muy importante para controlar la gran mayoría de los efectos o procesos inflamatorios en el organismo. Asimismo, el resveratrol funge una función importante en los componentes de la replicación celular y de la reparación
del genoma humano. El té verde también tiene funciones parecidas y los probióticos que tienen una importancia en la reparación y en la salud específicamente del intestino, mejorando y regulando todo lo que viene siendo la flora bacteriana, que juega un papel muy importante para la salud intestinal. Eh, Comentarles también las estrategias de prevención que ya gran parte de todos nosotros conocemos, que es continuar con el lavado de manos, cubrir nariz y boca al estornudar, no tocar la cara. Es importante mencionarles, porque hay mucha gente que tiene miedo, simplemente el hecho de tocar a alguien. Es importante entender que el virus puede estar en nuestra piel, pero mientras no tocamos estructuras sensibles de las mucosas respiratorias, nunca vamos a tener un problema. Por tanto, lo más importante será el lavado de manos, ¿sí? O el uso de algún tipo de antiséptico o alcohol en gel. Cubrir los ojos también es importante, mantener las superficies limpias, seguir con la sana distancia y evitar sobre todo los lugares que sean muy concurridos. Como parte de la prevención de los estilos de vida, tenemos que trabajar en la reducción del estrés, buscando en todo momento eh, las técnicas de meditación, ejercicio, la higiene del sueño, que tiene que ver mucho con nosotros tenemos un reloj biológico y muchas veces en esta pandemia nos acostamos tarde, nos desvelamos, no nos levantamos a la hora, estamos comiendo mal y todo esto está propiciando de manera indirecta que se vea afectado todo nuestro sistema inmunológico. El virus conlleva un riesgo, pero nosotros con nuestra conducta ante esta pandemia estamos contribuyendo de manera muy importante a esta situación. Y es algo que se está viendo, sobre todo últimamente con los nuevos estudios, el por qué la gente joven está empezando a tener problemas serios de salud, cuando inicialmente la pandemia se consideraba que ni los niños ni las personas jóvenes podían considerarse como en riesgo. Y en este momento los estudios nos están llevando específicamente a todo esto que hemos platicado. Obviamente, reforzar su nutrición con el consumo de frutas, vegetales fermentados y alimentos que contienen probióticos y prebióticos, porque finalmente son fitoquímicos que van a ayudar de manera importante a la desintoxicación del organismo, a la nutrición y a la activación de manera importante de procesos que tienen que ver con la genética para la mejora ante la respuesta inflamatoria y la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Quiero cerrar la plática mencionando qué nos ha dejado hasta este momento la pandemia, ¿sí? De manera global. Como mencionamos, el COVID-19 solamente nos está enseñando que no debemos de dejar de ver lo que nos ha dicho la historia desde hace mucho y de acuerdo a lo que nos dice la historia que hemos platicado. Tenemos que aislarnos, tenemos que cuidarnos, no hemos estado acostumbrados a esto. Creo que México no había vivido una pandemia como la que hemos vivido en muchos países del mundo, pero ahí está la historia escrita, ¿sí? Las pandemias se consideraban o las consideramos como una cosa del pasado, ¿sí? Y pensábamos que el mundo desarrollado o el tercer mundo esperaba que con la sanitización moderna y la medicina del tercer mundo podríamos eliminar las infecciones o las enfermedades infecciosas como la primera causa de muerte y que en su momento se determinaban como la tesis de la transición epidemiológica. Pero el resurgimiento de las enfermedades infecciosas ha sido todo un tema de reto para la historia y que ha sido en cierta forma generadas o producidas por la economía moderna y nuestras nuevas prácticas sociales. Por tanto, hay que entender que la destrucción de nuestro medio ambiente ha abierto caminos a estos virus que finalmente pasan de animales a humanos, como podemos ver y nos enseña la historia, al COVID-19, al SARS,
al SIDA, al H1N1 y a la gripe de 1918, que finalmente todas se consideran enfermedades que tienen relación con una transmisión animal. Entonces, esta es mi reflexión. Tienen ahí la historia, entiendan lo que representa el virus actual ante todo lo que vivió las pandemias, la población en el mundo, y creo que lo más importante es entender que nuestra conducta, cómo hemos contestado, respondido ante esta situación, ha contribuido también a las crisis que se están generando en salud actualmente. Es importante como profesionales de la salud el educarlos, el saber utilizar un cubrebocas, cómo desecharlos, cómo cuidar el lavado de manos. Y bueno, esa es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud. Y esta plática espero que no haya sido muy técnica y que haya quedado un poquito más clara para ustedes y que podamos cada uno de los profesionales que tenemos esta responsabilidad en el mundo poder contribuir a que esta pandemia sea mucho menos afectuosa para ustedes en su salud y en sus vidas. Muchas gracias. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus reflexiones, su presentación. Al momento, nuestro equipo de trabajo ha recopilado las preguntas que nuestros asistentes nos han compartido. Damos inicio a esta sesión. Por favor, doctor. Nuestros asistentes nos preguntan, ¿qué tratamiento debe de seguir una persona que fue diagnosticada con COVID después de que ya pasó su periodo de enfermedad? Y eso, hasta ahora. Lo más importante hay que entender que vamos a vivir, obviamente dependerá del grado de afectación que tengamos, pero lo más importante es ayudar a reparar nuestro organismo ante una lesión que fue un proceso inflamatorio severo, que afecta de manera importante las funciones vitales, nuestro sistema inmunológico, y que finalmente será encaminado a mejorar nuestros aspectos nutricionales. Tenemos que trabajar, como mencionaba, nuestra salud mental. Es importante buscar apoyo, buscar técnicas de ayuda que nos permitan disuadir y hacer la carga del estrés más suave en el organismo. El estrés es una condición que se suma y se carga por muchos años. Gran parte de las afectaciones crónicas en salud están relacionadas en un 60-80% con el estrés diario de la vida o situaciones propiamente que hemos vivido, llámese enfermedades o llámese situaciones propias generadoras de estrés. Por tanto, es importante trabajar la parte del alma, trabajar la parte sensitiva, es importante trabajar la parte nutricional, buscar qué afectaciones puede haber generado el COVID en su salud. Generalmente la gran mayoría está relacionada con alteraciones respiratorias, fibrosis pulmonar, alteraciones renales, alteraciones cardiovasculares, y esto siempre debe ir ligado con alguna asesoría médica y obviamente lo que les comento, ¿no? Hay afectaciones importantes, como les digo, a nivel celular que tendrán que repararse a través, sobre todo, de un aspecto muy importante de la nutrición. De acuerdo, muchas gracias. Otra pregunta que nos dan nuestros asistentes es, ¿cuál es el riesgo de que una persona, después de haber tenido la enfermedad y con una prueba actual negativa, pueda volver a presentar la enfermedad y a su vez contagiar a otras personas? Por el momento, la pandemia, acuérdense que tenemos una pandemia nueva en el mundo, se está investigando y conociendo día con día. En teoría, la inmunidad se debe de dar. Hay alguna desinformación, sobre todo en el aspecto de cómo y cuándo hacer las pruebas. Hemos encontrado nosotros pacientes que dicen, voy a poner un ejemplo, ayer estuve en contacto, me di cuenta que alguien con quien estuve salió positivo, corro al laboratorio, me hago una prueba y sale negativo. Estoy libre de COVID y al rato, a la semana, genero síntomas.
Todo lo que viene siendo la parte epidemiológica tiene un ciclo de vida. El COVID tiene un periodo de incubación entre 7 y 14 días. Por tanto, si hacemos una prueba de manera temprana, llámese PCR, y mucho más si hacemos la serológica, inmunológica, va a salir negativa. Entonces, es importante que el profesional de salud los asesore para poder determinar el tiempo exacto en qué momento se debe hacer la prueba, la de PCR. Y ahora que se hacen las pruebas rápidas, tiene mucha más importancia porque entendamos que nosotros generamos una inmunidad y tenemos normalmente pruebas que miden inmunoglobulina M y inmunoglobulina G. Normalmente la inmunoglobulina M nos indica contagio y proceso agudo de la infección y esa va a estar elevada a partir de la más o menos a partir de la segunda semana, es decir, tienen que pasar 10 a 14 días para que pudiéramos pensar en hacer la prueba inmunológica, ¿sí? Claro, Para que salga positiva y para poder generar inmunidad tenemos que pensar en mínimo después de un mes, ¿sí? Porque si de la hacemos acuerdo. nosotros antes, va a salir negativa y eso quiere decir que no generamos una inmunidad. De acuerdo. Muchas gracias. Una última pregunta. ¿El COVID y la influenza multiplica la gravedad de la enfermedad respiratoria? ¿Se pueden dar estas al mismo tiempo? Sí, pero son muy raros. Sí, son muy raros, no se ha descrito actualmente, de menos en esta pandemia, que yo sepa. Este, pero definitivamente sí pueden coexistir y si se da como tal, obviamente sí empeora obviamente el cuadro clínico y la gravedad del caso. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Pues bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo para la sesión del día de hoy. Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada en vivo y usted puede consultarla nuevamente a través de nuestros medios de difusión, como nuestra página de internet, nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y en el canal de YouTube. También ahí encontrarán todas estas sesiones y demás contenido. No deje de compartirnos sus dudas y comentarios al correo a gonzalez@ancora.com.mx y a la brevedad se le dará respuesta directa. Doctor Rodríguez, antes de concluir esta sesión, ¿le gustaría compartirnos algún comentario adicional? Solamente comentarles que esta pandemia obviamente ha trastornado nuestra vida de todos, en todo el mundo. Tenemos que aprender a vivir con ella. La etapa de miedo debe de pasar. Creo que hay una gran oportunidad desde el punto de vista de entender y aprender cómo se comporta el virus. Hemos tenido, de menos en América, la suerte de tener la experiencia que vivió China y que nos permitió en su momento poder generar y conocer el genoma del virus en un tiempo muy corto, que nunca había pasado esto. Y eso nos ha permitido que el comportamiento no sea tan letal como se dio allá. Creo que queda una gran área de oportunidad para seguir aprendiendo. Es importante entender que la información la deben de recibir de organismos oficiales. Aléjense de las redes sociales, de la televisión, porque finalmente lo único que está haciendo está incrementando el miedo, la desinformación. Obviamente busquen conductos oficiales y aprendan a vivir porque finalmente, como ustedes vieron, y la enseñanza, por eso será el tema así, no será la primera ni la última pandemia que vivamos y creo que es un momento de reflexión para tomar acción realmente en el futuro. Y agradecer a Anchor esta oportunidad y a todos los participantes y oyentes su interés y participación en esta conferencia. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho su participación y colaboración en esta sesión del día de hoy, titulada Efectos de la etapa post-COVID-19 en la salud. Sin duda nos ha compartido información muy importante, muy indispensable en estos tiempos que es complicado encontrar la información más veraz. Sin embargo, nos hizo un muy buen resumen,
pero sobre todo es muy confiable. Le agradezco mucho, doctor Rodríguez Zárate. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. A todos nuestros asistentes, les recuerdo que el programa de prevención a distancia continuará con este ciclo de sesiones en el que se abordarán temas como COVID desde la sala de terapia intensiva, integración a la nueva normalidad, protocolo de atención y uso de médica móvil y muchos otros temas más. Les invito a realizar su registro. También les invito a evaluarnos, a evaluar la calidad de nuestro trabajo con el objetivo de mejorar nuestra actividad y pues a través de este enlace o de este código QR que ven en pantalla pueden dirigirse a una breve encuesta. También a la brevedad recibirán un correo con este mismo enlace para que en el futuro igual puedan evaluarnos. También, antes de concluir esta sesión, solamente recordarles que la próxima sesión del miércoles 19 será acerca del uso de médica móvil y el protocolo de atención. En esta sesión pues, se abordarán diferentes temas de cobertura y los beneficios de médica móvil. Pues, sin más por el momento, de parte del licenciado Jorge Salas y a nombre de Áncora, su agente de seguros y fianzas, agradezco su asistencia y participación en esta sesión titulada Efectos en la salud, efectos en de la etapa post-COVID en la salud, impartida por nuestro invitado especial, el doctor Carlos Rodríguez Zárate. Les agradezco su participación. Hasta pronto.